de revisar el material. Quiero comenzar hablando acerca de los materiales y el entorno. El entorno es lo que vamos a definir esta semana en este módulo. Estos son los materiales que están dentro del ambiente. Cuando nos referimos a materiales, me gustaría saber ¿en qué piensan cuando yo digo materiales? ¿Alguien que me quiera compartir? Recording in progress. Recordemos que en este submódulo vamos a hablar de la importancia de estos materiales y de cómo ayudan a los cuidadores a ser mejores en su trabajo. Vamos a hablar de diferentes tipos de materiales en el cuidado de alto nivel y también cómo podemos dar apoyo a estos entornos saludables. Haré algunas preguntas. La pregunta que tengo es, ¿por qué es esto importante? Examinar los materiales. ¿Qué son los materiales? Definamos primero. ¿Podemos pasar a la primera diapositiva? A la primera, por favor. Gracias. Cuando pensamos en materiales, ¿qué se viene a su mente? Materiales en el entorno. ¿Zenia? ¿Alguna idea? Sí, se me viene a la mente los materiales que ocupamos con niñas y niños, llámese estos, los de estructura física, mesitas, estantes, todo eso podemos llamar materiales. Let me turn into I have to change can someone tell me, yes, now I can hear you. Exactly. Tables and chairs or furniture. They're a category of materials. Oftentimes there's fixed materials. Correcto. A eso nos referimos con materiales muebles, y no importa cuál es el tamaño. ¿Qué otro tipo de materiales nosotros usamos en el trabajo diario con los infantes? ¿Alguien más? Papelería. ¿Perdón? Papelería. I'm sorry. Paper. Oh, okay, yes. Construction material. Correcto. Material de construcción, papel, tijeras, todo lo que nos sirve como marcadores, crayolas. Excelente. ¿Otros materiales, compañeros? Los juguetes. What, friend? Toys, a huge one. Excelente, sí, por supuesto, eso es muy importante. Los juguetes son extremadamente importantes, son una gran parte de este trabajo diario que nosotros usamos con los infantes, aparte de los muebles, de los juguetes, la papelería y esos materiales de construcción, las lápices, las crayolas. Todo esto compone los materiales. Así que cuando hablamos de materiales, pensemos en esto. Otras preguntas de reflexión. La primera que quiero hacerles. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es la examinación de estos materiales con los que interactúan los niños importante? ¿Por qué merece la pena investigarlo? ¿Por qué? Porque estos materiales son un elemento muy significativo en el desarrollo inicial de los niños y niñas. Es decir, digamos que no es lo mismo un juguete bien elaborado a algún juguete que es como para que los niños vayan desarrollando sus habilidades y creatividades, que creo que en otro módulo se mencionaba eso, ¿no? Que a veces no precisamente se le tiene que dar algo que ya está bien hecho, sino que algo para que ellos también construyan y desarrollen, ¿verdad?
con su imaginación y que le den una función también. Exactly. Correcto, exacto, exactamente. Ayuda a desarrollar y a motivar esta creatividad. Los cerebros de los niños necesitan algo que puedan imaginar, que abra su imaginación, algo que tengan en sus manos, algo concreto, para que puedan desarrollar. Adelante. Francisco y después Ligia, por favor. Adelante, Francisco. Porque los materiales son el contacto que tienen los niños con el mundo. Aprenden a través de los materiales. Primero, aprenden a conocer el mundo, luego aprenden a construir su mundo y aprenden a modificar ese mundo. Yes, materials. Excelente, así es. Los materiales, después del cuidador, el material es el primer contacto real, como dice Francisco, que se tiene con el entorno. Más allá de su cuerpo, más allá de los cuerpos, del cuerpo del cuidador, algo que es tangible, algo que se puede tocar, sentir. Y como nosotros sabemos, ellos utilizan sus sentidos, los utilizan muchísimo para poder descubrir el mundo que los rodea, tocar, oler, los sonidos. Todo esto es muy importante para el desarrollo de los niños, para poder desarrollar todos estos aspectos importantes. Y esto es importante considerarlo porque es a través de los materiales. Gracias. Ligia. Sí, buenas tardes. Yo, iba a hablar un poco al respecto de lo que estaba mencionando, ¿verdad? Yes. De que también un criterio que hay que tener en cuenta en la selección de los materiales, los juguetes para con las niñas y los niños, Yes. porque a través de ellos, con los sentidos, con el tacto, ellos van percibiendo las diferentes texturas, duro, blando, suaves, conjunto. Y el cuidado también en la selección de estos, porque hay algunos que son tóxicos por la cantidad de químicos con las que son preparados. Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso. Los colores también. Los colores que son muy encendidos, muy llamativos, son los primeros en captar la atención de los niños cuando ellos empiezan ya a distinguir colores y formas. Y ellos se van por lo más llamativo. Entonces, es así también una de las maneras en las cuales ellos van aprendiendo y les facilita también aprender y conocer. It's so true. These are all. Es cierto, completamente cierto. Todo esto es extremadamente importante. La sensación al tocarlo, cómo suena, es pesado, suave, es demasiado brillante tal vez, es muy sutil el color, estos colores primarios de los materiales. ¿Cuáles son los atributos que le ayudan a desarrollar su creatividad? What do you think when I ¿Y say cuál es la intención? what is that? Like, ¿Cuál es la intención de estos materiales para este desarrollo de la creatividad? ¿Qué opinas? La intención de los materiales es desarrollar la estimulación en niños y niñas, poderlos tocar, palpar. Por ejemplo, si hacemos masa, le ponemos color, para ellos ya eso es agradable y están descubriendo, les permite ir más allá y hacer preguntas, y ellos mismos exploran su entorno, su medio, y luego lo transmiten a otra actividad que puede ser conjunto con eso. Eso les permite a ellos la estimulación y ir más allá de lo que ellos quieren explorar. exactly. Exacto. Exactamente. Todo esto es tan importante cuando nosotros pensamos en los materiales. Y como ustedes decían, podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Estos materiales contribuyen a la exploración de los niños, del entorno de los niños. Esto transforma la información, pueden estructurar hipótesis, ideas de cómo funciona el mundo, tomar decisiones, ¿verdad? Basado en materiales. Cada vez que nosotros dejamos caer un juguete que hace un sonido, por ejemplo, no estamos enseñándoles acerca de gravedad, pero ellos aprenden que cada vez que el juguete cae, hace un sonido. Esto empieza a causar ese efecto. Ese es el principio de entender la física, la gravedad. Es una forma de explorar. Probablemente hay que hacerlo 25 veces, pero es así como ellos aprenden. Un niño joven, un niño pequeño necesita
un mundo, saber que este mundo se puede explorar, saber que este mundo le permite a que se anime a aventurarse y que, claro, le recompense esta exploración. Como decíamos, tener cuidado que no sea tóxico. No queremos decirle, no, 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 no toques eso. No, 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 no te lo metas a la boca. No, 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 cuidado. Recuerdo que hace mucho tiempo, bueno, todavía lo hacemos, nos quitamos los zapatos. Esta es una práctica que tenemos hace mucho tiempo. En el salón, nosotros dejábamos los zapatos en una plataforma cada vez que los niños entraban. Iban al lugar donde estaban los zapatos y empezaban a lamer la suela de los zapatos. Entonces hay que decirles, no, 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 cuidado, no volvimos policías. Y eso no es lo que queremos, claro. Queremos cambiar el entorno para nunca decir que no. ¿Qué terminamos haciendo? Pues lo pusimos afuera del salón para que los niños no fueran atrás de los zapatos y a interesarse y a curiosear en los zapatos y a comérselos, que es muy típico, ¿no? Los niños metiéndose cosas a la boca. Así que los niños pequeños deberían de tener un mundo lleno de oportunidades para que puedan tocar, pensar, mover. Perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Definiendo los materiales. Miremos estos materiales. Ya hablábamos acerca de los tipos primarios de materiales, los muebles y otros ítems grandes, pero también los pequeños, los juguetes con los que niños interactúan y que les permiten exploración física, que se meten en la boca, que tocan, que tienen en sus manos. Esto les permite, como decíamos, esa exploración física. Y los muebles y todo esto, las mesas, la pizarra, todo esto les ayuda y apoya al salón, claro, al cuidador, y interactúa también con los niños. Eso es muy importante. Siempre, siempre deben ser los niños los que le dan forma a las cosas. Los materiales son los objetos con los que los niños interactúan y los que fomentan la exploración física. Recordemos, si nosotros tenemos materiales que animan a los niños a ser pasivos, no es lo ideal. Queremos que sean activos. Pensemos, ¿cuáles creen que son los materiales en los cuales solo hay que sentarse, estar inactivos? Y pensemos otros materiales que les permiten interactuar y estar activos. ¿Alguien que quiera compartir? I'm sorry. No. Yes, television. Exactly. That is pasivo. Exactamente. Eso es pasivo, correcto. Todo lo que hace el niño es sentarse y mirar la televisión. Los iPads, ¿verdad? Los juegos, personas hablando, mirar pantallas. Esto es lo más pasivo que puede existir para una actividad de niños pequeños. Y son muy peligrosas, como ya sabemos. ¿Y cuáles son algunos materiales que consideran activos? What do you see as a child acting on this? ¿Qué piensan que puede activar a los niños pequeños? Adelante. Hola, buenas tardes. Yo como material pasivo podría poner de ejemplo una botella plástica. Una botella plástica puede suscitar en la imaginación del niño, puede ser desde un tren, desde un avión, desde un teléfono. Entonces, todos esos objetos que nosotros, las personas adultas, los vemos como objetos quizás reciclables. Nosotros aquí hay un tipo de recipiente plástico que nosotros le llamamos guacal. Entonces, ahí cabe de todo. Entonces, esos objetos activan la imaginación de la niña, del niño, y por lo tanto estimulan las conexiones neuronales. Entonces, esos son los objetos ideales para ese tipo de edades, para la estimulación de los sentidos. I agree. Completamente de acuerdo. Y no es caro, ¿verdad? Y no nos cuesta nada. Es tan fácil darle una botella, un guacal, un contenedor plástico. Tenemos algunos comentarios en el chat. Lovely interpreter would be kind enough to translate them. I believe German.
Yes. Okay. Dancing in cars, yeah. Dancing you don't need much materials for, but you might. Exacto, bailar es ideal, ¿verdad? Podríamos tal vez con la música, algún vestuario, algún disfraz. Continuemos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver algunos que yo uso en mi escuela. Es, de hecho, una bufanda de seda. Y si nosotros creemos que los niños son competentes y cuidadosos, podemos brindarles esta gran oportunidad de utilizar materiales ricos y variados. No solamente algo que no se pueda quebrar, ¿verdad? Utilizar algo que les permita explorar. Ustedes saben que por motivos de protección de la infancia, nosotros tenemos que borrar un poco la carita del bebé, pero aquí lo vemos como está utilizando una bufanda y estuvo sentada mucho rato tocándola, sintiéndola con sus manos, con sus pies, mirando los colores. Y es muy importante considerar estos materiales para la interacción de los niños. Los materiales deben de rotar. Esto es muy importante porque eso les da mucho tiempo para poder explorar estos materiales en muchas formas diferentes. Entonces, no hay que cambiarlos tan constante, pero sí una rotación adecuada para que ellos vayan interactuando con nuevos materiales. A veces se pueden cansar de un objeto, de un juguete, y lo que sucede es que después se lo podemos dar para que continúe explorando de una forma diferente a medida que su desarrollo va progresando, claro. Pero al rotarlos, cuando nosotros lo guardamos por un tiempo y se lo damos de nuevo, aumenta el interés en estos materiales. Y es algo que siempre debemos considerar. Si hay alguien, uno de los niños que está muy interesado en trenes, por ejemplo, pues pongamos todo su entorno. Si hay un niño que esté muy interesado en lanzar los objetos, antes no se podía hacer, ¿recuerdan? Sería esencial quitar los materiales pequeños que pueden dañar a alguien si salen de este juguete que el niño está lanzando. Entonces, es importante tener bolas suaves, pelotas con colores, que no vayan a hacer a ninguno de los niños dañarse. Nosotros tenemos carritos, pero recuerden que nunca les permitimos a los niños traerlo, porque ¿qué sucede? Que ellos pueden tragarse las rueditas. Hay que pensar de las diferentes etapas que los niños tienen para poder introducir ciertos materiales y ciertos juguetes. Quiero enfatizar que es muy importante rotarlos, como decíamos. Deberían de rotar, pero no tan frecuentemente. Mantengamos eso en mente. Es importante que ellos desarrollen un sentido del entorno que les haga sentirse cómodos y que sepan a dónde se encuentra qué cosa y naveguen en este espacio. Si cada día encuentran las cosas de una forma diferente, eso puede ser muy desestabilizador. Pero si todo sigue igual y hay un juguete nuevo que se les va a introducir esta mañana, pues eso es muy hermoso para ellos. Próxima diapositiva. Nosotros aquí tenemos un ejemplo, pues una tacita de vidrio, y aquí vemos que Teo es muy pequeño, pero no debemos de preocuparnos que sean descuidados. Si nosotros tenemos mucha prisa y les ofrecemos solamente cosas de plástico, pues nosotros podemos darle una mejor experiencia a los niños mientras comen. Aquí vemos que Teo, si pensamos que va a quebrar la tacita o nosotros no tenemos paciencia, pues no les vamos a dejar disfrutar de una nueva experiencia, una nueva forma de percibir los alimentos, y todos sabemos que es mucho mejor comer y tomar en recipientes que no son de vidrio. Si lo pensamos, es como una experiencia de restaurante de 5 estrellas y no cafetería, ¿verdad? Así queremos que lo perciban los niños. Tenemos más o menos 6 criterios que deberíamos de
considerar cuando seleccionamos los materiales. El primero es el desarrollo apropiado o adecuado. No le vamos a dar a un niño un rompecabezas de 1000 piezas. Esto lo va a frustrar y lo va a poner tristes, ¿verdad? Segundo criterio. Y vamos a ir en detalle en cada uno de ellos, pero ahorita vamos a discutirlas todos. Los niños activos y los materiales pasivos. También queremos tener estos materiales que le llamamos abiertos. Algunos fijos, pero casi siempre materiales abiertos. ¿A qué me refiero con esto? Ya vamos a hablar más cuando lleguemos a la sección del número 3, pero los que no nos den una respuesta correcta. Podemos pensar en algún material abierto que no sea, que no tenga una respuesta incorrecta, o un sí o no. Cuando nosotros pensamos en juguetes que tienen siempre una respuesta correcta o que los niños tienen que acertar sí o sí, ¿en qué pensamos? ¿Qué tipo de juguete se les ocurre? Cuando las piezas tienen que casar en una figura vacía. Maybe what? Juguetes de ensamble. Like the shapes? Like the shapes claro, las piezas que van insertadas, ¿verdad? En el lugar correcto, exacto. Exactly. I'm going to show people what. Sí, así es. Nosotros vamos a ver algunos de estos en un minuto. So, I don't know. Can I share my screen really quickly so they can see? That's exactly it. Who was it that said that? ¿Quién me dijo esto? Perdón. ¿Qué compañero era el que me compartía esto de los ensambles? ¿Francisco? ¿Víctor? ¿Quién? Bueno, fue entre Senia y mi persona. Yo hablé de los espacios vacíos, pero Senia muy atentamente dijo los de ensambles. Ahí está. Ensamble. Legos también. Yeah. Legos, no. Legos, no. Legos, no, los Legos no. Los Legos van en otra categoría, porque eso no tiene una respuesta única. This has one right answer. Esto tiene una respuesta única, ¿verdad? Porque si nosotros no metemos el cuadrado aquí, pues todo resulta mal. A menos que nosotros lo abramos y ponemos todos adentro. Pero los Legos, de hecho, son otra categoría. Es una categoría diferente porque eso nos permite crear. No hay un lugar adecuado para los Legos. Comprendido, gracias. Y aquí vemos Legos. Legos los podemos utilizar de muchas maneras diferentes. De hecho, Legos es un juguete abierto. ¿Alguien me quería compartir algo? Oh, okay. Legos is open-ended. So Legos. Sí, este es abierto. Como decíamos, les vamos a mostrar. Creo que todos sabemos qué son los Legos, ¿verdad? Pero sabemos que se pueden crear tantas cosas diferentes con Legos. Voy a mostrar mi pantalla. Aquí vemos, se puede crear todo lo que venga a nuestra imaginación. Podemos crear esto. No hay una respuesta correcta con los Legos. Vemos la diferencia, ¿verdad? Esto es de respuesta abierta. Pensemos en una diferente. ¿Cuál es de respuesta cerrada? Como los ensambles. ¿Qué otra se les ocurre aparte de los ensambles? ¿Cuál es otra muy popular? Rompecabezas. Rompecabezas. Exactly, bravo. Exactamente. Un premio. Los rompecabezas son de una sola dimensión, respuesta abierta, solo tiene una sola solución. Solo hay una respuesta correcta al rompecabezas. Aquí tenemos la figurita, la rana que va dentro de la rana, el corazón solamente en la forma de corazón. Y aquí tenemos diferentes signos. Nosotros podemos tratar de ponerlos en otros lugares, pero no va a funcionar, ¿verdad? No va a ser correcta. Así que estos son un excelente ejemplo de una respuesta única. Lo que me encanta acerca de los materiales de respuesta abierta es que nosotros tenemos
muchas cosas excelentes con respecto a esto, pero todo puede ser incorporado en el juego de los niños. No son caros y están disponibles y son de respuesta abierta. Además, le damos acceso al mundo natural. Podemos utilizar flores, hojas, cosas que nosotros encontramos en la naturaleza. Materiales reciclados, estos son excelentes. Los contenedores de comida, por ejemplo, o los rollos del papel higiénico o de papel toalla. Esto les da una oportunidad de abrir su imaginación. Botellas de agua, como ya compartían los compañeros. Esto se puede cortar, se puede armar de diferente forma para hacer trenes, carros, aviones, y dan otra perspectiva, porque es algo con lo que los niños conviven todos los días. Son materiales prácticos, ¿verdad? Y también tenemos cucharas y cosas que utilizamos como espátulas en la cocina. Se puede también introducir a los juegos de los niños. También son de final abierto, de respuesta abierta. Son atractivos y no necesariamente son prácticos. La razón para esto es que no son fáciles de lavar. No, nosotros muchas veces cuando tenemos este tipo de materiales en grandes cantidades como de construcción, materiales de Lego, son más prácticos porque son muy fáciles de limpiar, a diferencia de los contenedores de comida y la botella, ¿verdad? No tenemos que dar, como decíamos, un gran número de juguetes. Podemos organizarlos de una forma en la cual yo decía que vayan rotando, que vayan cambiando de espacios. Las propiedades, también vamos a hablar de la seguridad, de la toxicidad, esto es muy importante. Y la presentación, cómo nosotros a través de los materiales definimos la sociedad, son sin sesgo, sin prejuicio. Tenemos esto, tenemos una oficial de policía femenina, tenemos un chef masculino. Queremos asegurarnos que nosotros tenemos un buen balance, una variedad. Y la variedad es esencial para todos esos materiales. Entonces, cuando pensamos en el desarrollo apropiado, pensemos en los niños que tenemos en el grupo. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? Los niños que no se pueden todavía mover no deberían de tener materiales que están en repisas altas. El equipo debería estar a su alcance para que ellos puedan fácilmente acceder a él, para evitar accidentes y para poder ayudarlos. No es que se los vamos a dar, pero los podemos sentar al lado de una repisa en la cual ellos puedan acceder a todos estos juguetes. Exploration should be offered small, se le pueden ofrecer juguetes pequeños que, recuerden, no tengan piezas que sean de peligro para que los niños se puedan ahogar si tragan. Por ejemplo, sabemos que los carritos metálicos, el carrito, por supuesto, no los va a hacer ahogarse, pero las pequeñas rueditas que traen pueden caerse y estos pueden representar un peligro. Así que con los niños pequeños tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que darles cosas que sean seguras, que no sean móviles, que no representen un gran reto para ellos. Materiales que ellos se lleven a la boca sin peligro. Es muy complicado para los pequeños porque a ellos les encanta llevarse todo a la boca. Esto ustedes ya seguramente que lo han visto. Y estos materiales son muy peligrosos de romperse y etcétera. So this is a stacking material. Have many of you seen this one? ¿Han visto algo como esto? Estos son excelentes porque ellos saben cómo ir poniendo cada una de las piezas y después dicen, bueno, tenemos que hacer uno más grande, uno más pequeño, y esto a los niños les encanta porque les permite investigar. Hay otro que se llama nesting, es
Este que nosotros tenemos aquí, como el ejemplo que la compañera ponía de los recipientes plásticos, ¿verdad? Los pequeños guacalitos, cómo van, cómo uno va dentro del otro y cómo podemos hacer que funcionen. Y eso se les pueden poner agua. Y es un juguete que tiene unos colores muy llamativos. Es muy lindo. ¿Han visto niños jugando con Another estos one que is tenemos en Montessori pantalla? has a lot of these kinds of stacking blocks where there's only one. También tenemos estos bloques que se van poniendo uno sobre el otro. There's also these wooden stackers where infants use. Melissa and Doug have Estos son muy these. Let's see if I can find. populares también entre los niños. They still have Esos son de madera 1, 2, 3, 4. y aquí tienen los números 3, 4. So 1, 2, 3, 4 para que ellos vayan siguiendo los pasos. Preguntas, comentarios acerca de los juguetes que veíamos. I'm noticing a few chats. Veo algo en el chat. Do you mind translating if there's anything I'm missing in the chat? Yes, yes. Yes, that's a closed-ended. Oh, that's a great. Claro, este es uno excelente, el que mencionaba Tamara, el de apretar los botones de Fisher Price. Where it's like a Le voy a mostrar en la pantalla. It scares me. I was always scared of these because it's not very A mí predictable. You don't know when it's going to come out. me But daban miedo. No sabía si alguien iba a salir de la cajita de madera, pero le íbamos dando vueltas, salía una cancioncita. ¿Se recuerdan? ¿Han visto este? Este es parecido del que decía Tamara, de apretar botones. these are called. Estos son de Fisher Price también. Y son algo complejos. Exactamente el que decía Tamara. Vamos a buscar el de Fisher Price. No son estos. Estoy tratando de encontrar uno de los más populares con los que todos nos podamos identificar, uno que todos hayamos visto. Bueno, estos son bastante populares también, los que vamos viendo en pantalla. Yo sé que ustedes han visto estos muchas veces. Este teléfono. Aquí tenemos uno para que los niños lo empujen. Es importante para el desarrollo ciclomotriz. Hay otro que también se jala, que es bastante parecido a esto, que es esta carretita, me parece. Aquí tenemos un perrito que también se puede jalar. Quiero buscar el que me decía Tamara, de los botones, de presionar para hacer un sonido. Déjenme buscarlo. Let's see if we can find. Fisher Price does a lot of these. Fisher Price tiene muchos de estos. Put a link on the chat. On the chat? Oh, where? For Fisher, for the push toy? Para el de Fisher Price lo tenemos en el chat, el link parece. Gracias. Okay, let's see if I can share. I clicked on this link. Entonces yo voy a dar un clic en este link. A ver si me lleva. ¿Estos, Tamara? ¿A esto se refería? Yeah, was that it, Tamara? No. No, Oh, is that popped up? Hold on. But like this is an example. I mean, it's pero este es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Este es un sonido cuando se presiona la llave. Y este se mueve algo cuando se presiona o se abre. Aquí tenemos unos buenos ejemplos de Fisher Price que son muy populares. Very popular. Muy populares. Gracias, gracias por compartirlos. Let me see. One thing that you really want to be aware of is the developmental age and stage of the child. Algo que es muy importante es la etapa del niño y el desarrollo en la edad. Esto es extremadamente importante. Es un criterio esencial para el desarrollo apropiado, para saber qué es apropiado para el niño, con qué tienen experiencia, pero también es crítico considerar acerca del desarrollo social del niño.
y la teoría cultural y social, porque nosotros debemos de expandir, pero también crear una coincidencia con ese desarrollo social y cultural. Entonces, el apropiar el material adecuado es esencial. Para los niños varían las experiencias culturales y a menos que nosotros tengamos que crear un espacio seguro, tenemos que tener conciencia que las familias tienen diferentes expectativas por razones culturales de el desarrollo que quieren o que esperan ver en los niños pequeños. Entonces, esta diferencia en la cultura, los materiales nos pueden dar una mano, saber que son apropiados para el desarrollo, pero también apropiados a la cultura, apropiados para el niño, apropiados para el grupo. Debemos saber que las prácticas apropiadas para el desarrollo tienen estos 3 calificadores. Libros, por ejemplo, de historias, muñecas de diferentes colores, de diferentes razas. Esto debería de ser utilizado también, diferentes idiomas, para que se relacionen con el entorno cultural de cada uno de los niños. Y preguntémosle a los padres qué leen en la casa, qué quieren que se comparta en la escuela, porque debe existir un puente fluido entre la familia y la casa. Vamos a ver al siguiente criterio. Pregunta. Ya hablábamos. Oh, we have a question. Yes, please. Opinión sobre los audiolibros. Oh, interesting. Great question. Interesante, excelente pregunta. ¿Quién me hacía la pregunta? Víctor. Sí. Yes. Hi, Victor. Gracias, Víctor. Excelente pregunta. Los audiolibros, bueno, son como la música. A mí me encanta el uso intencionado de estas herramientas. Me parece que los niños se están sentando, puede ser quizás antes de una siesta. ¿Qué les parece? Pero si no, debería de ser el cuidador o el maestro el que les esté leyendo. Yo sé que tenemos suficiente tiempo. A mí me encantaría que el maestro o el cuidador sea el que lee el libro, pero si es, por ejemplo, antes de una siesta, es para que los niños estén más pasivos, me parece una herramienta excelente. Solamente seamos intencionados con el uso de estas herramientas, con estos materiales, igual que la música. Yo decía, a mí me encanta tener música en mi salón para tener como una ambientación en el salón, pero de forma muy intencional. Estamos cantando, la estamos escuchando, es música suave, le bajamos un poquito más del volumen cuando los niños van a hacer la siesta, o podemos incluso llevar a alguien que toque la guitarra para los niños, pero es un sonido ambiente. Creo que eso puede bajar el estrés en el salón. Entonces, siempre, como yo decía, parte de ser muy intencionado. Me gusta mucho, Víctor, este ambiente, este audiolibro para crear esta intención. Siempre con intención. Si todos tenemos la intención, como decía, de que los niños vayan a hacer la siesta, perfecto. Pero si no, el cuidador o el maestro pueden estar leyendo el libro, porque aquí se puede tener una relación más directa con los niños. Solamente como sonido ambiente, no. De nuevo vamos a volver a los participativos y no participativos y a los activos y pasivos. Los niños la tienen muy fácil con los pasivos. Ellos quieren explorar. Eso es demasiado fácil. Es computerizado, electrónico. Ya hablábamos de los electrónicos, ¿verdad? Ya hablábamos de la televisión, de las tablets. Y los niños que ven televisión 1 hora al día aprenden 68 palabras menos y tienen una puntuación un 10% más baja en habilidades lingüísticas. Entonces no es neutro. Está quitando la oportunidad de otra actividad. Ahora, la actividad
Esto, pues los niños se pueden aburrir de los artículos que no requieren ninguna acción de su parte. Por medio de la investigación, nosotros hemos descubierto que las experiencias activas proporcionan un marco único para las percepciones de acción. Esto es muy importante. Aquí tenemos un ejemplo. Zachary estaba participando con ciertos materiales activos o participativos. Y aquí ellos aprenden que tienen el poder de que las cosas sucedan. Es una conversación de lleno y un entendimiento completo de cómo funcionan los materiales. Aquí vemos el niño está sumamente envuelto en la actividad que está desarrollando con este material participativo. Pasó 20 minutos. Tiene 18 meses. Zachary tiene 18 meses. Y ese es el punto, comprometerlos, enfocarse con su atención completa en ese material participativo. Si es un desarrollo apropiado, ellos se van a comprometer y estos objetivos se van llenando paso a paso. Y vemos que a menudo los niños pierden el interés, por ejemplo, con esto que decíamos de un final abierto, con los juguetes que tienen una única respuesta, eso los puede frustrar. Pero si son abiertos, los hacen participar, solucionar problemas, exploración en más detalle. O cuando hablábamos de los que solamente se iluminan cuando presionamos un botón, pues se pueden aburrir. Montessori decía que cada objeto se puede mover en un lugar apropiado para que pueda crear atracción en el entorno de los niños. Siempre curiosos. Recuerdo cuando yo estaba estudiando, una de mis maestras nos decía, ¿saben cuál es la diferencia de las escuelas americanas y las escuelas italianas? Es que cuando un niño en Italia viene a la escuela, tienen una expectativa de decir, ¿qué voy a aprender ahora? ¿Cómo ese día va a ser diferente? Pero en América, en Estados Unidos, los niños van y es todos los días lo mismo. No existe esta emoción, no piensan que voy a aprender hoy, qué me va a traer el día de hoy. Este es un gran ejemplo de los materiales participativos y no participativos. Aquí tenemos a Lucas, él está viendo televisión y la intención de estos juguetes es una actividad muy individual. Debemos de motivar su interés. Naturalmente, no tienen una curiosidad desarrollándose con este tipo de material no participativo. Él necesita algo que lo entretenga. Debe de estar despierto porque no se está entreteniendo de forma natural con estos electrónicos, televisión, tablets, etc. Recuerden, mientras más complicado sea el juguete, más necesitamos o más va a depender el niño de nosotros, del cuidador. Así que debemos ser muy cuidadosos con esto. No queremos ser una herramienta. Claro, hay que estar siempre ahí, pero no queremos que el niño esté todo el tiempo diciendo, Ani, Ani, y queremos que él pueda alcanzar sus propios juguetes y utilizarlos de la manera apropiada. Ya sea que sea con fines de educacional, tenemos que tener en cuenta que estudios nos demuestran que si tenían una exposición los niños de 1 hora, pues estaban desarrollando muchas menos capacidades lingüísticas que los niños que no permanecían frente a las pantallas. Esto es esencial para los niños en una etapa temprana. Y la interacción interpersonal con los cuidadores también es básica, en vez de estar de forma muy pasiva, enfocándose en una pantalla, etc. Por cada hora que el niño pasa en pantalla o viendo televisión, tienen un 10% menos de aprendizaje que los niños que no pasan tiempo con materiales no participativos o no activos. Los niños aprenden más de los juguetes y de una forma sedentaria si es muy repetitiva. La motricidad y
esta naturaleza caótica que crea los electrónicos al día de hoy. Recuerden, hay muchos cambios en las pantallas, muchos colores, muchos sonidos fuertes, y lo que sucede es cuando ellos se acostumbran a esto, a este estímulo, y después ven el mundo real se vuelve lento, aburrido, se vuelve aburrido. Les voy a poner un video. Sé que empezamos un poquito tarde, pero es muy importante para mí que veamos este video. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver 2 diapositivas más y luego creo que vamos a hacer un pequeño espacio para pasar al video que quiero mostrarles. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es excelente para poder pensar de forma diferente. Los materiales abiertos. Este es el criterio número 3 y es crucial a que los niños se animen a jugar con un objeto, pero de diferentes maneras, diferentes formas de desarrollarlo. Es un pensamiento flexible. Y aquí no tenemos respuesta correcta o incorrecta. Tenemos muchas posibilidades con este material abierto. Permiten el pensamiento divergente. Tenemos una gran cantidad de formas de utilizarlo. Esto es excelente, poderlo usar. Me gusta mucho la parte que dice poderlo usar de diferentes formas. However, one child used this to stack them, another looked through them like binoculars, another put it on their ears. Binoculares, todo lo que nos ayude a fomentar el pensamiento divergente, como ya decíamos, ¿verdad? A no tener propósitos predeterminados. Y aquí tenemos, recuerden, si nosotros vamos a una caminata, podemos llevar una cestita, objetos tan sencillos como flores, hojas que nosotros vamos encontrando. Y con una intervención tan simple, nosotros podemos darles una total libertad sin la menor inversión. Y aquí vemos niños de diferentes etapas, con diferentes edades, todos están utilizando el mismo juguete de diferentes formas. Vemos a Chanti, que un sonido. Así que vemos que los mismos materiales, los mismos juguetes, permiten un desarrollo diferente para diferentes niños de diferentes edades. Criterion 4, I want to show a little bit of a video that I daño que hace. Okay, I'm going to share my screen if it's on. Muy bien. Quiero ver si puedo compartir mi pantalla. ¿Y esa niña tan bonita? See my screen? Podemos ver la pantalla de Annie, ¿verdad? Para mañana. Sí. I'm a pediatrician, a researcher, and a parent. Wait, what? And Yo soy padre, pediatra. Un momento. Is the video not showing up for you too? Is it opening? Yeah, it looks good now. I'm a pediatrician, a researcher. Soy pediatra, investigador y padre. Y me fui volviendo cada una de esas cosas en esa orden, en esa frecuencia, porque yo era un doctor
y era investigador para que los niños permanecieran saludables. Hasta que me convertí en padre, empecé a interesarme en el aprendizaje temprano. Hace 14 años, cuando mi hijo tenía 4, de hecho, tomé cierto tiempo para pasar tiempo con él, y yo como pediatra debería de haberlo sabido mejor, la importante que era pasar un mes con él en su etapa más temprana. Estábamos jugando con una bola azul y me di cuenta que mi hijo de 2 meses, yo sabía que no estaba viendo las noticias en CNN conmigo, sino que había algo de esta experiencia que le llamaba la atención. Pero ¿por qué estas experiencias tempranas son importantes? Bueno, aquí tenemos el cerebro de un recién nacido. En sus primeros 2 años triplica su medida. Esto es increíble. Es una etapa extremadamente importante, la más importante incluso a lo largo de la vida. Aquí vemos cómo va creciendo el cerebro a lo largo de nuestra vida y vemos cómo tiene un pico a una etapa muy temprano y después va creciendo de una forma. Sé que algunos no se encuentran en esa curva, y por eso es que nos cuesta encontrar la llave del auto en la mañana. Pero nosotros nacemos con un número de células y de neuronas. Esta es la sinapsis. Y esto se forma basándonos en experiencias tempranas, en los primeros 3 años, básicamente. Un ejemplo de esto puede ser que cualquier niño que haya nacido en cualquier parte del mundo, que hable cualquier idioma, pero que esté expuesto a ciertos sonidos, puede aprender un segundo idioma. Así que si un niño nace hoy en China, puede hablar mandarín fluido. Pero si él no escucha inglés en una etapa temprana, va a aprender inglés, pero como todos sabemos, va a tener dificultad con el acento, porque eso no fue parte de su experiencia de la etapa más temprana. Este estudio también nos demuestra las neuronas y la sinapsis conectándolo con las células. A la edad de 3 años vemos el cerebro así. Y después vemos que las conexiones van bajando. Aquí tenemos la estimulación externa, en un ejemplo de los 15 años. Otro ejemplo, este es el patrón de un niño de un día de nacido. Está escuchando Mozart, luego le ponen Stravinsky y después Mozart de nuevo. Y aquí no vamos a discutir el interés del recién nacido en la música clásica. Ustedes como aficionados pueden tener una hipótesis de por qué hizo esto Stravinsky en el patrón de respiración. Pero aunque tenemos un bebé de un día de nacido, tenemos reacciones fisiológicas. Esto es muy importante. Después de décadas de investigación, nos hemos dado cuenta que muy poca estimulación es mala. Aquí vemos la función del cerebro, vemos el color. Ese es un cerebro normal, el que nosotros tenemos a la izquierda. Y este es el que tenemos a la derecha, es un ejemplo de probablemente un niño que haya crecido en negligencia, en un orfanato, no tiene ninguna actividad, no se desarrolló, tiene muy poca estimulación. Y aquí tenemos 2 ejemplos excelentes de cuál es la consecuencia de la poca o mala estimulación. Pero, ¿qué pasa? Existe, es posible sobreestimular un cerebro en crecimiento o en desarrollo, o tal vez estimularlo de forma poco apropiada, algo que no sea beneficioso. Es muy importante porque los niños de hoy en día tienen un desarrollo sin precedente. En 1970 teníamos a los niños que empezaban a ver televisión, como esta niña que tenemos en pantalla. Ahora los niños empiezan a los 4 años. En 1970 empezaban alrededor de los 3, 4, 5.
Y teníamos que en 1970 ese niño de 4 o 5 años estaba viendo 1 hora aproximada de televisión. Pero ahora nos lleva Baby Einstein. Muchos de ustedes como cuidadores y padres conocerán Baby Einstein. Pero aquí vamos a ver un clip de Un día en la granja de Baby Einstein. In that 20-second clip, there were 7. En este pequeño momento, de hecho en 20 segundos, vimos un día en la granja extenuante porque habían cambios cada 3 segundos. Por supuesto, no es como estar en una granja en realidad. La mente trata de hacer una conexión coherente, pero a esa edad los niños no son capaces de hacerlo con tanta estimulación, con tanto cambio en la pantalla. Hemos entonces encontrado esta hipótesis de demasiada estimulación durante esta etapa de desarrollo puede precondicionar la mente para esperar grandes niveles de estimulación. Así que si usted vio Un día en la granja de Baby Einstein, cuando vaya a una granja va a encontrar que no hay nada que esté cambiando cada 3 segundos. ¿Qué puedo aprender? Esa es una idea general que se forma cuando nosotros sobreestimulamos la mente de un infante. Y esto lo hemos probado, lo hemos investigado y hemos encontrado que antes de los 3 años se pueden dar muchos problemas de atención en la escuela si nosotros dejamos que los niños pasen mucho tiempo en pantalla antes de la edad de 3 años. Si un niño pasa 2 horas, por ejemplo, a la edad de 3, va a tener mayor posibilidad de sufrir problemas de atención en la escuela. Y mientras más estimulación, pues aquí nosotros lo medimos con cuánto tiempo ellos van a un museo, que sus padres les leían o les cantaban. Esto puede reducir los problemas de atención en un 30%. Así que aquí tenemos 2 caras de la misma moneda. Hay cosas que nosotros podemos hacer en la vida de los niños que les ayude a prestar atención y algunas cosas que no les permitan prestar atención. Esta hipótesis se basa en los programas y sabrán que esto es muy importante. El contenido de los programas, por ejemplo, si ellos van a pasar tiempo en la televisión, es imprescindible. Aquí vamos a ver a las chicas superpoderosas. No sé si ustedes lo han visto. Aquí hay una escena de las chicas superpoderosas. Okay, so that was, again, you can see a lot of rapid sequencing. In fact, podíamos ver secuencias muy rápidas. Esta fue la primera de las caricaturas que fue apta para todo público. No sé si esto era apropiado, pero yo sugeriría un consejo de los padres o estar con los niños al momento de verlos. Aquí vemos otra escena de otro programa. Hi, Owen. Oh, hi there, Red. I'm fine. How are you? Good, thanks. I brought my television neighbor to see what a restaurant was like. Oh, I'm so glad. Can I show you a table? Certainly. I'm awfully busy today. One of the waitresses is ill. I see. So I'm sort of doing double duty. How about this? This is fine. Thank you very much. Sit down and I'll be right back. All right. You come to a restaurant, usually somebody shows you what table you're supposed to sit at. And one of the first things you y aquí habla acerca de las primeras cosas que nosotros hacemos al llegar
a un restaurante, alguien nos ubica en la mesa, tomamos nuestra servilleta y lo ubicamos en nuestras piernas. Así debería estar la mesa. Fred Rogers invented reality TV. Y esa era la realidad en la televisión. Los primeros realities. Fred Rogers fue el que inventó este reality show en realidad. La mesera decía que estaba ocupada, pero no parecía estar con prisa, ¿verdad? Y vemos diferencias en el ritmo. Los programas educacionales como Mr. Rogers no presentaban ningún problema, pero las chicas superpoderosas y programas con violencia podían incrementar el riesgo de prestar atención en un 60%. The sounds are from the Cartoon Network and the lights are... Aquí tenemos un programa como comienza con muchas luces, con música fuerte. Hicimos investigación con un ratón que pasó 6 horas diariamente, un total de 42 días expuesto a estas ondas de colores y a este sonido. Y medíamos el riesgo y la actividad. Primero teníamos un test de campo abierto para comprobar qué sucedía. Había un instinto que lo hacía al ratón explorar su ambiente. Y podíamos rastrear el movimiento. El que tenemos a la izquierda era normal, alrededor del perímetro. Pero aquí también podemos ver que por esto se desarrollaba una hiperactividad. Y esto era de estimulación y sobreestimulación. The next test we do is what's called the novel object recognition, and this tests short-term memory and learning. We put a mouse in. Aquí teníamos otra parte de la investigación. Eso era reconocimiento de objetos nuevos. Then we take the mouse out, and an hour later we replace one object with a novel object, and we see. Reemplazábamos los objetos cada hora y tratábamos de investigar cuánto tiempo pasaba el ratón investigando el objeto nuevo. Aquí vemos los resultados. En la izquierda vemos que pasaba un promedio bastante similar con los dos objetos. 75% era el tiempo que el ratón pasaba investigando el objeto nuevo. Or they didn't care, but one way or another they were not learning. They were not acting like normal mice. I want to talk a little bit about a study we did with children. It's a building block study. It was a randomized Luego trial. hicimos un estudio aleatorio con niños en la ciudad de Seattle, con 200 niños en la edad de 18 a 24 meses. Y le dimos la mitad de los bloques al principio de la actividad y la otra mitad al final de la actividad. Una actividad bastante simple. Don't do with their children regularly. And here's what happened. The children who got the blocks, 59%. Los niños que recibieron los bloques, 59% jugaron con ellos por un promedio de 20 minutos al día. Y 65% de las veces fue con uno de sus padres. Los niños que tuvieron acceso temprano a los bloques tenían más desarrollo cognitivo y tenían mejores condiciones lingüísticas. 56% de ellos. So promoting that kind of interactive play actually promoted language development in these young children.
So I want to conclude by impressing on you that early childhood is very important for Concluyo children. diciendo que todas las etapas son muy importantes para el desarrollo de los niños. Sin embargo, la etapa temprana es extremadamente importante para el desarrollo, es crítica para el desarrollo. Si nosotros cambiamos el principio de la historia, cambiamos toda la historia. Muchas gracias. What did you think? I'm curious to know what your thoughts were on this. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan? Path as clear as possible so that way women can thrive. What did you think? What were your thoughts? It's one of my favorite TED Talks. Es uno de mis TED Talks favoritos. Hola. Bueno, pienso. Yes, Victor. Sí, pienso que es uno de los desafíos más grandes que tenemos como educadores y educadoras en este ejercicio también de orientación a las familias. Porque la poca oferta educativa de atención a la primera infancia, sobre todo en el campo privado, que tienen derecho a hacerlo, lo hacen precisamente mostrando que van a hacer acciones para generar una superestimulación de los niños y las niñas. Y de esto que ya habíamos escuchado en algún momento, es decir, padres y madres de familias jóvenes tienen que su hijo cuanto antes, antes del primer grado de educación básica, sepan ya las 4 operaciones básicas de la matemática, leer, escribir, y tener ya todo un comportamiento casi como adulto. Entonces, hay un desafío, digo, por generar un proceso más que de concientización, de información a la familia. Agreed. Mi opinión. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es que necesitamos crear conciencia, ¿verdad? Nosotros necesitamos justificar, bueno, nosotros tenemos a los niños por un corto periodo de tiempo, pero este impacto va a ser para siempre en la vida de los niños. Gracias, Víctor. ¿Otros comentarios acerca del TED Talk? De la presentación que vimos del video. Did you find it interesting to see how the ¿Les brain pareció interesante cómo cambia el cerebro? Alguien me mostraba una mano, ícono. ¿Qué piensan de la sobreestimulación? ¿Les parecía interesante? Por eso nosotros utilizamos solamente materiales y juguetes simples. Ana, ¿qué me estaba diciendo? Un momento. En inglés me dan ganas de preguntar. Yes. I love that you distinguish between stimulating. Me encanta esta diferencia que tanto la privación de estimulación como la sobreestimulación tiene efectos adversos. Me encanta, Ana. Muchas gracias. Vamos a continuar con los criterios. Vamos a pasar al criterio número 4.
y hablar un poco acerca de los materiales. Es muy importante que estos materiales sean seguros para que los niños no resulten con alguna herida, especialmente ya sabemos, los niños que les gusta tocar todo, los juguetes de madera y los materiales irrompibles son los que ayudan a los niños a explorar y jugar de manera segura, ya que los cuidadores no tienen que limitar su interacción con ellas. Estas experiencias táctiles son muy importantes porque en esta etapa temprana tenemos una conexión intrínseca con la naturaleza. Podemos traer a la naturaleza, ya decíamos, plantas, flores. Esto debería de ser parte de la experiencia diaria. Y subsecuentemente, también tener, por ejemplo, arena, conchitas de mar, piedras de mar. Esto es excelente para poder interactuar. Estos son materiales abiertos que les ayuden a jugar de una forma creativa y forman una conexión, una relación con la naturaleza. Mientras más pequeño el niño, pues más simple debería ser el material. Simples, con diseños simples, con figuras claras. El entorno puede arreglarse a medida que cambia el interés del niño. Yo ya decía, podíamos hacer rieles para trencitos, a ellos les gustan mucho los trenes. Pero para la exploración de causa y efecto es esencial empezar con cosas muy básicas y poderlas ir incorporando poco a poco a medida que vamos aumentando en el desarrollo. Los cuidadores también deben, ya decíamos, arreglar el material de una forma que los niños puedan fácilmente agarrar una cesta, en una repisa a su nivel, para que no tengan que depender de nosotros. Cuando los materiales son apropiados para el desarrollo de los niños, pues el desarrollo es el apropiado. Sin embargo, si los materiales son muy simples o están para diferentes etapas en la edad, pues no dan la estimulación adecuada. Y eso puede hacer que nosotros tengamos que gestionar el comportamiento. En vez de estar solamente dando apoyo para el aprendizaje, tenemos que estar diciendo, no muerde el zapato, no se mete eso a la boca. Una vez, como yo les contaba, uno de los maestros en mi clase dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a poner los zapatos afuera para que los niños ya no estén interesados en ellos. Y como decíamos, ¿verdad? Traer la naturaleza para poder, es parte de nuestro trabajo, asegurarnos que los niños estén seguros. Que no tengan puntas, que no tengan una astilla. Todo esto hay que sacarlo del entorno de juego de los niños. Debemos desanitizarlo también y limpiarlo de manera frecuente. Ya hablábamos acerca de la toxicidad. Ya mencionábamos que esto debe ser un juguete que se pueda lavar muy fácilmente, pero nosotros sabemos que hay una relación en el plástico y los efectos no deseados en la reproducción. Así que el PVC, este tipo de material, se utiliza muchas veces en juguetes que se pueden morder, en muñecas, pero esto es probablemente el peor tipo de plástico, tanto para la salud como para el ambiente. Y se conoce como vinyl. Y a menudo estos juguetes blandos, pelotas de playas, juguetes de baño y muñecas,
es el que tiene el PVC. Podemos buscar el número 3 o PVC. Normalmente un símbolo que viene en el juguete que nos indica que probablemente es reciclable. Pero busquémoslo, por ejemplo, en las botellas de agua. Si hay un 3 o un PVC, sepamos que ese es un plástico extremadamente contaminante. Pensemos qué sucede si ellos absorben estas toxinas. Así que debemos tener mucha precaución, pues sostiene una repercusión directa en el sistema nervioso. Recordemos que ellos están en desarrollo, en etapa de desarrollo, y todos estos químicos pueden causar un peligro inminente para su salud y para su desarrollo. Eso también es algo que debemos considerar cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, tenedores o cuchillos de plástico. Mejor pensemos en herramientas o materiales como la madera, el bambú, en los manteles. Tratemos de evitar el plástico tanto como sea posible para la interacción de los infantes. Los materiales naturales son durables y son para todas las edades, apropiados para todas las edades y no representan ningún peligro. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de las conchas marinas, esto podría meterse a la boca y podría causar un daño muy severo. Entonces, hay que pensar en todo, natural o no natural. El criterio número 4 nos habla de la salud y la seguridad. Y aquí tenemos el bisfenol. El Programa Nacional de Toxicología afirma que existe cierta preocupación por el bisfenol A. ¿Cómo evitar los ftalatos y el BPA? Hay que leer los ingredientes. Aquí podemos ver los nombres químicos. HDPE, PP, PET, todos estos son nombres similares para esas toxinas. Y por cierto, fragancia es algo que tiene que llamar nuestra atención y debemos de tener muchísimo cuidado. Siempre queremos que sea sin fragancia o libre de fragancia. Incluso aquí en Estados Unidos, el grupo de trabajo se ha dado cuenta que 0.5% puede ser utilizado de fragancia, aunque diga libre de fragancia. Es importante, si vamos a elegir plásticos, que sean con los códigos de reciclaje 1, 2 o 5. No el 3 y no el 7, porque esos son los que contienen tanto fragancia como PVC. Ya hablábamos de las alternativas, del bambú, del algodón, de la madera. Materiales durables, materiales resistentes. Las ruedas deben de ser grandes para que no vayan a ser tragadas y deben de ser limpiados, desinfectados con frecuencia. Sabemos que no debe de tener lugares pequeños a donde se puedan ingresar los dedos. La madera se desgasta y es robusta y es más longeva. Debemos de evitar y ser muy cuidadosos con la selección
de todos los materiales, aunque estos materiales sean naturales. El criterio número 5, ya hablábamos de los materiales imparciales que les permita a los niños ver el entorno a través de fotografías, atraerlos con calma, que sean visualmente llamativos, atractivos, diferentes razas, diferentes colores en las muñecas. Esto es muy importante porque debemos de compartir con ellos la equidad y la tolerancia. A los 9 meses ya vemos a las niñas por medio de investigaciones y estudios que las niñas, incluso a los 9 meses, ya escogen las muñecas. Y también hagámoslo de una forma preciosa. Es muy importante presentar a los materiales. Aquí nosotros vemos que no es solamente algo que se va a dejar aquí. Aquí nosotros tenemos una lupa para poder ver de cerca el material. Aquí tenemos materiales naturales, cestas. Esto yo lo he visto en El Salvador. Yo compré en El Salvador, de hecho. Son hermosas. Y pues son muchísimo más hermosas, mucho más seguras, porque no tiene plástico. Ellos pueden ver los materiales para que puedan ver qué hay adentro de las cestitas. Colores neutros para evitar la sobreestimulación. Aquí tenemos a Zoe. Y aquí vemos lo que yo mencionaba, ¿verdad? El acceso. No es que Anya se los tiene que alcanzar. El entorno debe de aumentar su autoestima. Cuando se diseña, claro, teniendo en cuenta las necesidades de los niños. Vamos a leer esto por un segundo, por favor. La pregunta que tenemos en la pantalla, vamos a tomar un segundo para leerla. So people can answer just the first question. It looks like they were combined here. So just the first one. Just the first one, sorry. Okay, I'm going to go ahead and cut time simply because we're short on time. But can we ya no tenemos mucho tiempo, pero podemos ir viendo, si son tan amables, las respuestas. Y la correcta es falso, ¿verdad? El criterio número 6 nos habla de la variedad. Una amplia variedad de materiales que se adapta a diferentes intereses y que satisfacen todas las necesidades de desarrollo. Debe haber extensos materiales para desarrollar la motricidad fina y la motricidad gruesa, para ejercitar estos procesos cognitivos y promover el uso del lenguaje, la socialización, la investigación, la exploración, para dar salida a estas necesidades. Items. So you don't need, if you have 20 kids, you don't need 20 brooms. You need maybe 3 brooms and they can rotate. And then you can get 3. Y rotar los materiales es muy importante, como ya hablábamos al principio de la presentación.
y nos habla acerca de muchos materiales para que ellos puedan tocar, descubrir y explorar. Para que ellos puedan tocarlo, que les permita sentirse atraídos. A los niños les encantan. Ahora, ¿cómo deben verse, sonar y sentirse los materiales? Ruido ambiental, que sea ligero y fácil de agarrar. Es importante la variedad y la textura. However, any resulting movement should be slow, and similarly, the noise should not be too loud or sudden. I remember one of my first visits to Nicaragua. Me recuerdo las primeras veces que yo fui a Nicaragua, vi unos sets preciosos de cocinas y al final eran un desastre. Había mucho plástico. Los niños empezaron a jugar y lo botaron y todos se asustaron con el ruido. Así que es muy importante nosotros pensar el tipo de material que usamos con el entorno en el que vamos a desarrollar esta actividad. Los niños tienen una predisposición hacia la belleza. Aquí vimos que es muy relajante estar con este objeto que les sorprende, un objeto simple, sencillo. Y eso es lo que da visibilidad dentro de sus procesos de aprendizaje. Miren la diferencia que nosotros tenemos con el plástico y con lo más auténtico. Aquí tenemos juguetes que son auténticos. ¿Ven la diferencia entre el plástico y los conos de pino y las frutas reales? Aquí esa diapositiva nos habla acerca de la simpleza. Más mínimo. ¿A dónde quisieran pasar tiempo? ¿En una fotografía como la izquierda o una fotografía como la derecha? Menos es más. Y finalmente, siempre hay que tener en cuenta que los niños pequeños tienen más bien una linterna de conciencia, no es un reflector. Por ejemplo, los bebés no son del todo capaces de reducir la información. De nuevo, menos es más, menos es más. Sus cerebros, como decíamos, no son capaces de reducir toda la información que nosotros les presentamos. Cuando hay mucha información, es muy difícil para ellos decir alto. Tell them something and just looking at the things that are important, you know? So helping that is less materials. And then finally, just realizing that it is things in the beckoning world. Como conclusión, son las cosas en el mundo atrayentes las que invitan al niño a que despierte su curiosidad, que lo invocan para dar sentido a la multitud de experiencias que yacen más allá. Recuerden, simplicidad para los niños pequeños es mejor. Menos es más. Un minuto nada más es lo que nos pasamos. Muchísimas gracias. Debido a las dificultades técnicas, yo me disculpo por haber comenzado tarde, pero gracias por permanecer en la clase. Gracias a todos y tengan una tarde excelente, un maravilloso fin de semana. Para nosotros es fin de semana largo porque es 4 de julio. Así que en 2 semanas nos encontramos de nuevo. Más o menos a la misma hora.
Jessica o Lucía, creo, nos van a enviar los detalles, los específicos, así que muchísimas gracias a todos. So much. And I think it was actually 3 weeks from now, so the 22nd. Hold on, let me just check, my dear. Not next Friday. Wait. Let me just check one thing. The week of the 17th is really good for me. What's that week? That Friday? Friday the 22nd? That week. Let me see. The week of the 17th. The 22nd, yes. Is that 3 weeks from now? Yeah. 3 weeks. You're right. Sorry. 3 weeks from now, we will be connecting. That's right. I could do Friday the 15th too. So, but I think we were going to combine I could do Friday the 15th or the 22nd. Let's stick it to the 22nd and then we can decide about the 15th. Okay, my dear. Thanks, everyone. Thank you all. Bye. Bye. Bye, Victor.